Buenas noches, profesora. Mi grupo integrado por Gerardo Castillo, Stalin Zuleta y el mío, Ana Aguilar, vamos a hablarles sobre el tema la universalización de los sistemas educativos. En el resumen inicial podemos hablar que la universalización es un proceso que intenta derrocar la predestinación de la cuna. ¿Qué es esta cuna? Es una cuna biológica, racional, familiar, cultural y de clase social que analiza la situación actual del derecho a la educación, ofreciendo estas tendencias y además buscando cuáles son estos obstáculos que amenazan a la educación para que ésta sea gratuita, obligatoria y universal. En la introducción podemos decir que este tema tiene como propósito analizar el proceso de universalización de los procesos educativos que vienen siendo una vía para la construcción de lograr que la educación llegue a todos y a todas, utilizando estrategias metodológicas y analizando y revisando documentos referidos a la labor pedagógica y además asegurando que haya una igualdad de oportunidades para todos, que sea la educación un derecho fundamental para todos los seres humanos y que estemos todos incluidos en el sistema educativo. Un pequeño aporte sobre este tema en mi carrera de recursos humanos. Puedo decir que la universalización de los sistemas educativos es sumamente importante, ya que este abre un sinfín de oportunidades a todas las personas que deseen incorporarse a la educación, logrando un objetivo en su vida e implicando un desarrollo integral en muchos aspectos de esta sociedad, siendo la educación un eje fundamental para el desarrollo del país y la superación personal de cada una de las personas que deseen estudiar y formar una profesión. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y profesora Marisela Valencia. El término universalización de la educación se ha usado generalmente para referirse al acceso a la matrícula en los distintos niveles educativos. El enfoque universal de la educación es un mayor acceso al sistema educativo. Significa menos desigualdad en la sociedad, pero más el acceso a los niveles educativos en la inclusión. Es la inclusión de todas las etnias y las razas y a los niveles de la educación. A menudo se presenta la educación como una pirámide. Imaginemos una pirámide donde existen varios tipos de niveles. En esa pirámide, donde todos iniciamos en lo más bajo, desde abajo, hasta el nivel más alto. Y la mayoría no llega al nivel más alto. Lo que hemos investigado, descubrimos que solamente un 12% de los panameños logra llegar a un nivel universitario, muy bajo comparado con los países vecinos. Pareciera que la educación está diseñada para que algunos triunfen y la mayoría fracasen. Aquí en Panamá, viendo esta necesidad, el 11 de enero de 1965, hace más de 50 años, se crea el IFARU con el propósito de hacerle frente a ese subdesarrollo en que se encontraba Panamá en aquella época, también con el propósito para que sirviera para disminuir esa deserción escolar. También se creó para impulsar proyectos de crecimiento económico y también como una formación y capacitación del capital humano. 50 y tantos años después, todavía Panamá está en el subdesarrollo, todavía existe la deserción escolar y todavía no hemos alcanzado esa universalización en el sistema educativo. Según la UNESCO, la educación es un derecho humano
que permite a los hombres y mujeres salir de la pobreza y superar esas desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible. La Constitución Política de Panamá nos dice en el artículo 91 que todos tenemos derecho a la educación y a la responsabilidad de educarnos. Ese discurso sobre la educación universal necesita pasar de las palabras a la acción. Los gobernantes de nuestro país utilizan muchas veces el sistema educativo para llegar al poder, ofreciendo mejoras al sistema educativo, y todavía seguimos con las escuelas ranchos, todavía seguimos en ese subdesarrollo. Por ejemplo, en este gobierno hablaron mucho sobre la estrella, la educación de la estrella. Y nosotros como panameños exigimos o requerimos más bien que esa universalización de la educación llegue hasta los sistemas educativos superiores, donde todos tengamos ese derecho a la educación, a superarnos, que muchas veces aquí en Panamá, por la metodología que se implementa en la educación, no alcanzamos los niveles que exige la sociedad, y esos puestos que tanto anhelamos los ocupan gente extranjera porque vienen más capacitados. Entonces, Panamá necesita que esa universalización llegue hasta esos sistemas educativos superiores, donde todos tengamos los mismos derechos y no se vayan esas oportunidades para personas extrañas o personas extranjeras a nuestro país, donde nosotros podamos ocupar esos puestos con una educación integral, completa, no importa el nivel económico que tengamos, que podamos acceder a ese tipo de puestos que Panamá requiere en este mundo globalizado. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga. Siguiendo el siguiente punto, podemos dar una conclusión de que la universalización de los sistemas educativos es una herramienta que permite el desarrollo cultural de un país, fomenta una conciencia crítica a través de los procesos educativos de carácter pedagógico. Podemos decir que a través de dinámicas y de reflexión podemos lograr el objetivo principal, que es educar a una educación para que se logren los propósitos y que un país sea exitoso en todos los aspectos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, profesora. Disculpe, tuve unos problemas técnicos. Profesora Marisela, buenas noches. Mi nombre es Stalin Zuleta y tengo el agrado de compartir mi intervención acerca del trabajo final. El acceso a la educación ha sido un tema de fuerte debate en las últimas 2 décadas, teniendo en cuenta el presente número de personas a las que afectan y su papel central en el desarrollo económico y social de las naciones. El concepto de acceso universal a la educación está estrechamente ligado al debate sobre sobre el derecho a la educación, que, como dijo el compañero, es un derecho humano. El concepto ha ido evolucionando y está tomado por diferentes instrumentos internacionales, nacionales y regionales, por lo cual los formuladores de políticas y las instituciones educativas deben garantizar que todos los estudiantes tengan oportunidades iguales y equitativas para obtener una educación. El uso generado del término universalización de la educación, junto con el término de equidad e inclusión, tienen una mayor atención global con necesidades de las poblaciones históricas desatendidas. Por otra parte, la universalización de los sistemas educativos se refieren a la igualdad de oportunidades que tienen las personas para participar en un sistema educativo. La educación debe ser inclusiva para todos, tanto de hecho como de derecho.
Esto significa como aspectos como la clase social, la raza, el género, la sexualidad, el origen étnico y las discapacidades no deben ser motivos para impedir el acceso de las personas a la educación. Las implicaciones en el terreno del proyecto educativo del centro serían altamente positivas, puesto que al incluir la universalización de los sistemas educativos en este plan, estamos dando un gran paso hacia la cobertura total de la formación académica. Pero este es un proyecto que debe estar acompañado por las autoridades educativas, ya que sabemos las limitaciones con las que cuentan las escuelas y colegios. A su vez, en el proyecto curricular, que es el instrumento técnico y pedagógico donde el profesorado es el encargado de tomar las decisiones, se debe tener en cuenta el tema que nos compete y adoptarlo en la medida que nos es posible, permeando a más población estudiantil. Lo ideal sería plasmar la normativa interna del centro, donde se establecen las tareas y responsabilidades de todos los integrantes de la comunidad educativa. Y para su colaboración es necesario conocer las características, el entorno y los recursos que se tienen basándose en el marco normativo vigente, que es, como lo dijo el compañero, el artículo 91 de la Constitución Política de Panamá y la Ley Orgánica de Educación, Ley 47 de 1946. Los efectos en cuanto del centro permitirán al estudiante beneficiarse de la universización educativa porque se desarrolla integralmente, evolucionaría, crecería y mejoraría y perfeccionaría todos los temas en cuanto relacionados a la educación. También mejoraría los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando nuevas tecnologías, utilizando todos los espacios a disposición. En mi caso, como licenciado en humanidades con énfasis en inglés, se puede aplicar la universalización de los sistemas educativos en el alumnado, despertando el interés y el deseo de realizar no solo un cambio en su vida, sino también un aporte hacia la sociedad, ya que tener un idioma extra, aparte de la lengua materna, es un plus, que abre muchas puertas en todos los aspectos, ya sea laboral o personal. Y en el caso de la profesión docente, se orienta en desarrollar herramientas que le permitan hacer efectiva el desarrollo de los alumnos, es decir, mejorar la educación. Un ejemplo muy importante y que lastimosamente ya no está en vigencia, se remonta al año 2017, durante la presidencia del señor Juan Carlos Varela. Se creó el programa Panamá Bilingüe a través de la ley número 18 de la Asamblea Nacional, con el objetivo primordial de implementar la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en los centros educativos públicos del país. Y básicamente esto es todo, profesora. Muchas gracias, compañeros, gracias por todo. Si alguien tiene algo más que aportar. Gracias.